compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una cuestión que hoy en día nos está afectando a todos como sociedad, que es toda esta imposición del pensamiento único, o lo que podríamos llamar también este totalitarismo ideológico que busca implantar una manera de pensar en el mundo de manera unilateral, por así decirlo. Solamente el pensamiento que ellos nos implanten sería el correcto y quien no lo acate, pues tendría consecuencias. Entonces, vamos a intentar profundizar en este ratito sobre estas cuestiones para entender un poco mejor dónde estamos hoy parados y qué podríamos nosotros dar como respuesta ante toda esta situación. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué le está pasando hoy al mundo. Vemos por todos lados, en diversos países, cómo se van implantando una serie de leyes totalitarias, leyes que atentan contra la vida humana, contra la dignidad de las personas, contra sus derechos fundamentales. Y podríamos decir que hoy en día un número cada vez más elevado de personas están convencidas, ya sea teórica o prácticamente, de que no podemos conocer la verdad, o mejor dicho, que no hay ninguna verdad. Esto tampoco es algo nuevo. Ya los escépticos aseguraban que la verdad no existía, o el relativismo nos dice que no existen verdades absolutas. Claro, con esta premisa de que no podemos conocer la verdad o de que no hay ninguna verdad, se atenta de manera directa con nuestra capacidad como seres humanos de razonar. El fin último de nuestra naturaleza racional, de la razón humana, es precisamente la búsqueda de la verdad. Si quitamos la verdad en medio, la razón humana deja de tener sentido. Hay que partir de esta premisa. El ser humano, de manera natural, busca la verdad. Cuando empezamos a ver cómo en la sociedad una serie de corrientes o ideologías te empiezan a decir que no hay verdades, que no existe una verdad absoluta, que no podemos conocer la verdad, estamos abriendo ya de facto las puertas a una posible y real manipulación por parte de los que promueven estas corrientes o ideologías. Esto está abriendo también las puertas a un nuevo concepto que se ha querido llamar la posverdad. La posverdad, que a la larga no deja de ser una mentira, pero bueno, hemos creado este término para referirnos a que los hechos objetivos y reales, la verdad per se, tienen menos credibilidad e influencia hoy en día en la sociedad que los sentimientos, o más bien podríamos decir que el sentimentalismo ya obsesivo de las distintas personas para formular una opinión o determinar una postura social. Podemos verlo muy claro con todo este tema del mal llamado lenguaje inclusivo. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí que si realmente quieres hablar en lenguaje inclusivo, pues aprende lenguaje de señas o cosas así? Pero de repente cambiar los términos de palabras masculino, femenino, por el todes, el bienvenides, el chiques, el nosotres, para supuestamente dar cabida a toda esta cuestión que en su momento se podría profundizar ya en otra charla de la ideología de género, por ejemplo, pues más que abrir las puertas a una cuestión objetiva, abrimos las puertas, y perdón la palabra que voy a emplear, a la estupidez humana, ¿no? El pensar que por cambiar una palabra, por poner el es al final de las palabras,
con eso estamos realizando un cambio social, con eso estamos realmente preocupándonos por personas que viven o están teniendo alguna situación particular en cuestiones de sexualidad, es realmente absurdo. Podemos decir, en otras palabras, que todo este tema de la posverdad no deja de ser una distorsión de la realidad. Aquí la clave es que se hace de manera deliberada, es decir, ya hay, ¿cómo les diré? Esto no es, por ejemplo, como cuando llueve, ¿verdad? Que brotan las setas casi por generación espontánea, sino que aquí hay de fondo ya una estrategia para distorsionar la realidad sin ningún reparo. Es decir, se busca ya realmente ir mermando esa capacidad racional en los seres humanos para que poco a poco se pueda ir implantando esta ideología. Se emplea para señalar aquellos hechos en los que son más influyentes los sentimientos o creencias que los hechos en sí mismos. Bien decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Obviamente esta afirmación está errada, porque de que hay hechos y hechos objetivos es una realidad, ¿no? Más bien, los hechos como tal existen, son objetivos, por eso los podemos percibir, conocer, y las interpretaciones, que es donde se mueve toda esta cuestión de la posverdad, es una cuestión meramente subjetiva. Ante un mismo hecho objetivo, dos personas distintas lo pueden interpretar de manera distinta. Uno lo interpreta en base a sus conocimientos, a sus experiencias, y el otro posiblemente lo puede interpretar de manera completamente diversa. Entonces, entender que se busca destruir los hechos, la objetividad, la verdad, para dar paso a la subjetividad, a la interpretación personal, a las opiniones, y aquí nos estamos metiendo en un campo muy delicado. Todos ustedes saben que Aristóteles, en su libro de la Metafísica, nos decía al inicio, todo ser humano por naturaleza desea conocer la verdad. Y Platón nos decía que a la hora de conocer la verdad hay grados. El grado más bajo del conocimiento es la doxa, la opinión. Y uno va creciendo en los grados del saber hasta que llega al conocimiento, decía Platón, noético o epistémico, es decir, el conocimiento apegado a la verdad objetiva. Cuando quitamos los hechos, cuando quitamos la verdad, dejamos de crecer en los grados del saber y nos quedamos en el grado más bajo, que es la doxa, la opinión. Por eso, todo esto de las interpretaciones subjetivas carentes de una visión real, objetiva, por eso hoy en día se han puesto tan de moda todos estos programas de opinión pública, porque más que querer buscar la verdad, se busca imponer una opinión convertida en una verdad que realmente dista de serlo. Hoy pareciera que, si se fijan en todos estos programas de opinión pública, quien tenga más tiempo el micrófono en la mano, quien grite más alto, es que yo opino que, es que yo creo que, es que yo pienso que, pareciera que tiene la verdad y que se lleva las palmas, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando nos movemos en este mundo de la posverdad, que dejamos de buscar la verdad y cualquier panorama que se nos presente, por absurdo e ilógico que sea, se nos pone de manifiesto y como posible. Ya muchos de ustedes, me imagino que ya me habrán escuchado en alguna otra ocasión, todo este tema de la evolución psicosociológica del Homo sapiens,
que también en su momento desarrollé un poquito más en el libro de Hilo Sapiens, donde quedó, que seguramente varios de ustedes lo tendrán y ya lo habrán leído, pero por si hay gente que no lo ha escuchado, vale la pena ponerlo en este momento en el tintero y quien ya lo haya escuchado, pues recordarlo. Estoy hablando de la evolución psicosociológica del Homo sapiens. No voy a hablar de la evolución biológica, de si provenimos del mono o no, porque cada quien sabrá de dónde procede su parentela, ¿verdad? Pero bueno, nos damos cuenta que en los últimos años ha habido una evolución en el desarrollo del pensamiento del ser humano. Hemos pasado de ser un Homo sapiens sapiens, un ser pensante, racional, capaz de buscar y de conocer la verdad, a ser un Homo sentimentalis. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sobrepuesto los sentimientos, la posverdad, por encima de la verdad. Hoy en día ya no importa tanto la verdad como tal, sino lo que cada quien sienta que es verdad, aunque no lo sea. Para dar este brinco de los sapiens a los sentimentalis, hemos pasado de ser un Homo legens, la palabra, esa capacidad de investigar, de analizar, de formarnos, esa capacidad de analizar todo lo que nos viene de fuera, de tener un espíritu crítico ante todas las cuestiones para saber si están bien o están mal, si son buenas, si son malas, etcétera. Hemos pasado de ser un Homo legens a ser un Homo videns. La imagen suplanta la palabra. Cuando yo dejo de investigar, de despertar ese espíritu de análisis crítico, de revisar todo aquello que me viene de fuera, contrastarlo, etcétera, etcétera, todo se va suplantando por lo que nos presentan los medios de comunicación social. Hasta tal extremo que ya no filtramos nada de lo que nos viene de fuera y cualquier cosa que nos llegue a través de las redes sociales o de los medios de comunicación social, lo convertimos prácticamente en palabra de Dios. Es que lo oí ahí y es verdad. No se queda ahí este desarrollo psicoevolutivo. El siguiente brinco que damos es que pasamos a convertirnos, cuando dejamos ya de ser un Homo sapiens para llegar a toda esta evolución del sentimentalis, porque hemos pasado del legens al videns, etcétera, a convertirnos en lo que yo he querido llamar el Homo stupidus, que creo que no hace falta traducción. ¿Qué es lo que caracteriza al Homo stupidus? El Homo stupidus no es aquel que no es capaz de conocer o de no conocer la verdad. El Homo stupidus es aquel que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Ah, no, es que yo pienso que, yo creo que, yo siento que, hasta las 12 semanas, hasta las 14 semanas, hasta las 23 semanas, hasta después de que nació. Vamos, cada quien puede poner ahí, si no se reconoce la objetividad del inicio de la vida humana, porque es una evidencia empírica, científicamente demostrada, entonces podremos poner el inicio de la vida cuando a cada quien le plazca. Y en el ínter podremos matar a las personas, basta con decir, ah, no, es que antes de las 12 semanas no es persona. Ah, es que antes de las 14 semanas o de las 23 semanas no pasa nada, ¿no? Claro, cualquier justificación seremos capaces de encontrar en el momento que perdemos de vista el reconocimiento, en este caso del inicio de la vida humana y del respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de ese ser humano que comenzó a existir desde ese momento. El Homo stupidus, aquel que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla.
Y podríamos pensar que ahí termina todo, pero aún hay un paso más dentro de esta escala evolutiva, y es que terminamos convirtiéndonos en el Homo sclavus, esclavo de las corrientes, de las ideologías, de todo este pensamiento totalitario, porque como ya no busco la verdad o soy capaz de negarla cuando la tengo enfrente, estamos prácticamente allanando el camino para que todas estas corrientes ideológicas campen a sus anchas en la sociedad actual o implanten de manera totalitaria sus presupuestos. Y claro, como hemos perdido esa capacidad para detectar, para investigar, para analizar si todo esto que nos presentan estas corrientes o ideologías está bien o está mal, pareciera que nos tragamos todo, perdón la palabra, así tal cual nos viene. Miren, a mí me gusta mucho pescar y de repente cuando vas a pescar truchas, las truchas son depredadores, se usa un señuelo que tiene el anzuelito y tiene como una especie de cucharita que cuando tú lo lanzas y empiezas a recoger, esa cucharita da vueltas debajo del agua y con el reflejo del sol emite unos destellos que cuando pasa al lado de la trucha, esos destellos le molestan en los ojos y de manera instintiva la trucha, como es un depredador, ataca. Y al atacar, pues muerde el anzuelo y ya luego te la preparas al mojo de ajo o a la mantequilla y está bien rica. Las ideologías hacen algo similar. Nos presentan un señuelo atractivo y como ya hemos perdido esa capacidad de análisis crítico, de búsqueda de la verdad, vamos y mordemos. Y sin darnos cuenta, nos clavamos el anzuelo. Y para cuando queremos medio percibir algo, ya estamos inmersos y envueltos en cualquiera de estas ideologías e incluso hasta nos podemos haber convertido promotores de ellas sin darnos cuenta. El peligro, entonces, de la posverdad está en que las personas lentamente dejen a un lado la honestidad, la verdad, el pensamiento objetivo, para darle lugar a la credibilidad de noticias falsas y sin sentido. Hoy en día vemos cómo este término ha ido agarrando cada vez más fuerza. Todo este tema de las falsas noticias, que tienen ya toda una estructura atrás, gente contratada para crear exprofeso falsas noticias y lanzarlas a que se conviertan en tendencia a nivel mundial, pues traen algunas situaciones. Por un lado, esa divulgación de noticias falsas que provocan un círculo de desinformación. Ejemplos claros los tenemos con lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día con todo este tema de las vacunas. Cuánta información falsa no ha pululado por la red sobre este tema. Estas noticias falsas tienen esa capacidad de replicarse miles de veces por toda esta autopista informática en cuestión de segundos, y noticias que se publican en cualquier parte del mundo falsas, estamos hablando ahorita de noticias falsas, te pueden llegar prácticamente en tiempo real, en cuestión de segundos, estés donde estés. Y obviamente las redes sociales facilitan la difusión de todo este contenido engañoso. Fíjense bien, algunos datos para tener en cuenta. Cada minuto se realizan más de 3,5 millones de búsquedas en Google. Se reproducen 900.000 accesos en Facebook y se envía cada minuto 156 millones de mails. Se estima, fíjense bien, que es un dato bastante interesante, que la mayoría de los países occidentales consumirán más información falsa que noticias
reales en unos años. En Twitter, las informaciones falsas reciben un 70% más de retweet que las veraces. En un estudio realizado a 37 países, México se ganó el premio al segundo lugar en exposición de noticias falsas, por debajo de Turquía. Y en la era de la posverdad, esto se convierte en una realidad. No leemos lo que nos llega, porque prácticamente pasa todo sin filtrarse. Por tanto, no comprendemos. Hay estudios que demuestran que esta generación de estudiantes, un porcentaje bastante elevado, no comprende lo que lee. Esto es pues, sumamente complejo, porque si estás estudiando la prepa, la universidad, y no comprendes lo que estás leyendo, pues esos años de estudio van a ser un calvario desde el punto de vista del conocimiento, porque te podrás llenar de información, pero realmente ni la vas a asimilar ni comprender. Y algo muy curioso es que sin leer y sin comprender, hoy en día todo este tema de las redes sociales abre las puertas a que cualquier persona, sin ningún tipo de fundamento, basado nada más en una cuestión completamente subjetiva, sentimentaloide, comente por comentar. Y comente pensando que lo que comenta es verdad. Por eso es tan complicado hoy en día el debate actual, el intentar buscar acuerdos en temas trascendentales, como puede ser el inicio de la vida o el tema de la identidad sexual hombre-mujer, etcétera, etcétera. Porque mientras que uno presenta datos objetivos, hechos, fundamentos, argumentos, el otro se mueve en el mundo de las opiniones, de la subjetividad, del sentimentalismo. Entonces, pareciera a veces que es como estar hablándole a la pared. Bien decía por ahí un dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Todo esto, para entender todo este tema de las noticias falsas, de la posverdad, se ha debido a lo que se ha llamado la infoxicación, es decir, ese sobreexceso de información que es tal que termina aturdiéndonos. Es tanta la información que nos viene a través de las redes sociales, de los medios de comunicación social, que ya no somos capaces de filtrar todo lo que me viene de fuera. Esto es sumamente peligroso, porque si yo no tengo control de lo que me viene de fuera y cómo lo estoy asimilando, todo eso a la larga puede ir deformando incluso poco a poco nuestra capacidad de conocer la verdad, puede ir mermando incluso nuestra conciencia, relajándola, volviéndola laxa, porque recibes tantas opiniones sobre tantos temas que incluso empiezas a dudar ya de lo correcto, de lo que está bien, de lo que se debe y que no se debe hacer, porque es tanto el bombardeo de información que puede, como consecuencia incluso, generar dudas en temas que no deberían dar ninguna duda. Claro, cuando es tal todo este bombardeo de información, esta infoxicación, que empezamos a perder esa capacidad de análisis crítico ante todo lo que me viene de fuera, es entonces donde las ideologías se aprovechan y todas estas corrientes se sirven de ir metiéndonos así, de manera constante y continua, todos sus presupuestos que poco a poco nos están llevando o están llevando a estas ideologías
a ir manipulando las mentes y las conciencias. Es muy curioso, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de hijos en escuelas católicas que después de estar desde el preescolar hasta preparatoria, están en tercero de preparatoria ya en el segundo semestre para terminar clases y entrar a la universidad y están a favor del aborto, están a favor de todo este tema de la ideología de género, ponen en duda incluso la existencia de Dios, ¿no? Y dices tú, oye, han estado toda la vida, desde que eran chiquitos, en colegios que se les ha intentado transmitir la fe católica, una enseñanza en valores, unos principios morales, y sin embargo, ha sido tanta esta infoxicación que a pesar de estar incluso en ambientes cuidados, terminan deformando las conciencias y creyendo cosas que realmente, de una u otra manera, los van a llevar por caminos que afecten su desarrollo psicoevolutivo. ¿Qué importancia tiene la influencia social, el entorno, en las decisiones, en lo que realizamos en el día a día, por toda esta falsa prudencia, por no incomodar, por ser parte de, por sentirse parte de, etcétera? Para que vean cómo la presión social, toda esta cuestión de la manipulación ideológica, puede llegar a hacernos creer lo que es increíble, a convertir la verdad de facto en algo absurdo para presentarte algo aún más absurdo y que encima te lo creas y estés convencido de ello, aunque no tenga ningún fundamento ni ningún argumento que lo sustente. Sylvain Timsit elaboró las famosas 10 estrategias de manipulación mediática. No me voy a detener en ellas, porque esto ustedes pueden bajar 10 estrategias de manipulación mediática de Sylvain Timsit y vienen explicaditas todas ellas, pero para que se hagan una idea, denle así un vistazo así muy general de las estrategias que se están empleando hoy en día para manipular las mentes y las conciencias. Hacer creer a las personas que ser estúpido, vulgar e inculto es una moda, conocer a la audiencia mejor de lo que ellos mismos se conocen, y aquí tiene que ver todo el tema de los algoritmos que saben en todo momento dónde estás, qué tanto entras a unas páginas, a otras, qué tanto te detienes a ver una foto, un video, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que hace poquito salió un documental en Netflix que hablaba un poco de todo esto, entonces vale la pena que de repente le den un vistacito. Pero bueno, ahí tenemos así en general las 10 estrategias de manipulación que se están empleando hoy en día precisamente para manipular y mover a la gente para donde estas ideologías y corrientes quieren. Otros puntos que podríamos sacar aquí de Gustave Le Bon, en su Psicología de las Masas, es una obra que tiene ya más de 100 años, pero si uno la lee pareciera que lo está leyendo para la sociedad actual. En el libro Homo Sapiens desarrollo un poquito más el pensamiento de Gustave Le Bon, pero aquí simplemente unas 4 ideas muy puntuales. Para Le Bon, las masas son un rebaño servil que necesitan de un amo. Y este amo puede ser una persona física o una ideología concreta. Hay ideologías que no tienen un líder visual, por así decirlo, y la propia ideología es la que se pone como líder de todo este rebaño servil. Algunas características que menciona Le Bon en su obra. Los individuos desarrollan comportamientos en masa que no harían individualmente. Claro, cuando estás solo, eres capaz de pensar mucho más fácilmente en las consecuencias de tus actos. Cuando uno está en una masa, te aborregas, porque aplica todo esto de la conciencia colectiva
y para donde vaya uno van todos en masa, sin cuestionarse, sin pensar y haciendo cosas, repito, que de manera individual te la pensarías dos veces. La masa influye de manera determinante sobre el individuo. Deja de ser él para convertirse en uno más de este rebaño servil. Desarrollan un sentimiento de omnipotencia. Se creen que pueden hacer todo sin importar las consecuencias. Vean, por ejemplo, todos estos grupos feministas radicales pro aborto, como de repente profanan iglesias, entran dentro y profanan el altar, defecan dentro de la iglesia, tienen relaciones sexuales dentro, rompen todo tipo de monumentos, los destrozan, los pintan, en fin. El sentimiento de que estando en la masa pueden hacer todo lo que quieran por animal, perdón la palabra, que parezca o por irracional que sea. Y otra característica de las masas que mencionaba Le Bon es que no pueden responder con inteligencia. Por eso es un rebaño servil. Lo que diga el líder, lo que diga la ideología en turno, como borreguitos, lo siguen sin ningún tipo de cuestionamiento. Por eso, si se fijan, todo lo que ya ha aplicado en otro lugar sobre tal o tal ideología o tal corriente, no necesitan inventar el hilo negro. Lo calcan, lo replican a donde vayan. Y siempre repiten las mismas cantaletas y los mismos eslogan y las mismas frases, porque no tienen nada más de donde agarrarse. La ideología les dijo, el líder les dijo, esto es, y como masa, de manera totalmente irracional, lo repites como si fueras un cotorro. George Orwell, en sus obras La rebelión en la granja y 1984, nos presenta, aquí les voy a poner nada más 3 ideas que se me hicieron sumamente interesantes. Si el líder dice de tal evento, esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que 2 y 2 son 5, pues 2 y 2 son 5. Esta perspectiva, dice Orwell, me preocupa mucho más que las bombas. Y aquí ustedes pongan casos concretos porque los tenemos en el día a día, ¿no? No quiero mencionar ninguno de aquí de México por la cuestión política, pero bueno, echen un vistazo a su alrededor y seguramente verán muchos casos sobre esta cuestión. Decía él también, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Hoy en día, todos nosotros, sobre todo ustedes que están ahorita aquí formándose, me imagino que ya de manera continua y constante todas las semanas, precisamente tenemos en conciencia esta responsabilidad. En tiempos de engaño universal, no tener miedo a hablar con la verdad, a hablar de la verdad, aunque te tachen de intolerante, de retrógrado, de mocho, de homófobo, de lo que tú quieras. No tengamos miedo de decir la verdad. Esto es realmente hoy en día un acto revolucionario. Y otra idea que me llamó mucho la atención de este autor, cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Por tanto, aquí ya tenemos unas pistas. Cuando nos dediquemos a hablar con la verdad, a transmitir la verdad, a dar a conocer la verdad, no esperen aplausos, esperen persecuciones, esperen agresiones, esperen insultos, y entonces se darán cuenta que van por buen camino. Hoy en día, ir en contra de toda esta mentira es un acto revolucionario. Todo esto para darnos cuenta, como todas estas situaciones que estamos viendo van generando todo este totalitarismo ideológico que busca implantar el pensamiento único en la sociedad actual. Es decir, solamente lo que ellos presenten es lo que se tiene que seguir sin rechistar.
sino atente a las consecuencias. En el totalitarismo ideológico, en esta implantación del pensamiento único, la libertad humana está seriamente restringida. ¿Para qué? Para poder manipular precisamente sin ningún tipo de límite a las personas. Bien decía Mussolini, ¿no? Cuando hablaba de este totalitarismo, todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, que hoy podríamos medio parafrasear diciendo todo en la ideología, todo para la ideología, nada fuera de la ideología y nada contra la ideología. Esto es de manera muy sencilla lo que es el totalitarismo ideológico, donde se destruye en primer lugar la verdad, donde se elimina la libertad de las personas y donde se niega su naturaleza, lo que por esencia somos. Y por eso estas corrientes ideológicas, repito, aquí por poner un ejemplo muy evidente, el tema de la ideología de género, destruye la verdad, porque se pierde de vista la verdad del ser humano, que se manifiesta como hombre y como mujer. Se elimina la libertad, porque aquí se abren las puertas a un libertinaje o una libertad falsa sin ningún tipo de responsabilidad, abriendo las puertas a todo lo genérico y se niega la naturaleza humana. El totalitarismo ideológico busca, por tanto, crear el hombre masa para controlar todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que lee. Y aquí hay una gran paradoja, porque hoy en día que estamos tan influenciados por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación social, por toda esta infoxicación, uno cree que es libre cuando en realidad está siendo esclavo de todas estas corrientes e ideologías. Por eso, este totalitarismo ideológico busca controlar todo, la cultura, las artes, las ciencias, la educación, la cuestión política, todo, para lograr una obediencia absoluta a un líder mesiánico o a una ideología en concreto. Unas palabras sobre lo que es el marxismo cultural, que es otra consecuencia, y lo que es la reingeniería social. Partimos de esta idea de Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano a inicios de 1900, que desde la cárcel escribió todo su planteo filosófico. Él decía que hoy en día la auténtica revolución no se hace con las armas, como proponía Marx, sino en el mundo de las ideas. Y acuñó esta sentencia que es sumamente profunda y preocupante. Hay que adueñarnos primero del mundo de las ideas para que las nuestras sean las ideas del mundo. Hay que adueñarnos primero del mundo de las ideas para que las nuestras sean las ideas del mundo. Él presentó una estrategia en 4 pasos muy sencilla, que después de varias décadas hasta la actualidad, vemos que ha dado resultados sumamente eficaces. Infiltrarse en la política, en la religión, en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo gráfico de esto lo podemos ver en esta imagen, una marcha del orgullo gay, donde traen al Che Guevara cuando todos sabemos que el Che Guevara mataba a homosexuales y los metía en campos de concentración, y hoy lo están usando como un ícono en la lucha gay. Es realmente absurdo y contradictorio. Y una palabra sobre la reingeniería social y la deconstrucción ideológica. Podemos decir que esta reingeniería social es este rediseño y cambio en la construcción interna de la sociedad. En pocas palabras, lo que se busca es romper, quebrar la esencia misma del ser humano para poderlo manipular y usar a su antojo. Uno de los elementos que usa esta reingeniería social es la deconstrucción ideológica. Este término de deconstrucción significa
que yo tomo, por ejemplo, un concepto que es de todos conocido, por ejemplo, el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Sobre ese mismo concepto, yo deconstruyo, destruyo su definición etimológica, su significado, y sobre ese mismo término, matrimonio, construyo yo lo que yo quiero que ustedes crean. Entonces, si te digo que matrimonio ya no es la unión de un hombre y una mujer, sino que es la unión de dos seres humanos, abro las puertas por ahí a todo lo que ya hemos visto. Si te digo que es la unión de dos seres vivos, pues abrimos las puertas a otras realidades. Si te digo que es la unión de dos entes, no importa si están vivos o no están vivos, abres las puertas a otras realidades mucho más complejas. Entonces, la deconstrucción lo que busca es reeducarnos con conceptos que todos conocemos, pero con un significado completamente diferente. Y aquí entraría también todo este concepto de lo políticamente correcto, que se refiere a evitar decir ciertas cosas o comportamientos con el fin de que nadie resulte ofendido, en especial los grupos minoritarios. Y esto trae, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos clásicos, ¿no? Eso que decís me ofende, pero si no dije nada, pero ahora, antes de decirlo, lo vas a pensar. Es tanta la persecución ante aquellos que vayan en contra de lo políticamente correcto, que ahora cualquier cosa que digas, aunque sea un chiste, puede ser usado en contra tuya. Y claro, ¿qué implica todo esto? Pues que las principales redes sociales, en el momento que sales de lo políticamente correcto, que infringes las normas comunitarias, claro, que ellos dictan de manera unilateral, pues automáticamente eres censurado, bloqueado, eliminado o todo lo que ustedes, me imagino que algunos ya han vivido en carne propia. Bien, y para terminar, frente a esta crisis de la razón, porque si se fijan todo lo que hemos visto desde que iniciamos es una crisis de la razón, una crisis en la búsqueda de la verdad, la primera respuesta que tendríamos que dar cada uno de nosotros está precisamente en el tema de la verdad, porque ir en contra de la verdad no es signo de modernismo o progresismo, sino que es signo de necedad. Por eso vemos como hoy en día, con todas estas cuestiones ideológicas, parece que van creciendo cada vez más este homo stupidus que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. Como bien decía un adagio, ¿verdad? Por ahí, corrige a un sabio y se hará más sabio. Corrige a un necio y te lo echarás de enemigo. Por tanto, hoy es más urgente que nunca buscar la verdad, pues si la verdad no sirve para nada, entonces la razón humana no tiene ningún sentido y estamos abriendo las puertas a que todas estas corrientes e ideologías se implanten de manera totalitaria en la sociedad actual y hagan con nosotros lo que ellos quieran, nos manipulen y nos lleven de un lado a otro sin pensar y sin esa capacidad de decidir libremente si lo que estamos haciendo o para dónde vamos está bien, está mal, lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y cierro ya, para no quitar mucho tiempo, con unas ideas muy breves sobre lo que es desarrollar el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico incluye primero la capacidad de razonar y pensar con lógica, no de manera sentimentaloide. Por tanto, analizar y juzgar las diversas situaciones que se nos presenten de manera adecuada y actuar con una base fundamentada. Algunos pasos para lograr esto: profundizar en los datos para comprender su significado, no creernos todo lo que nos llega de fuera y que recibimos sin filtrar, sino que volvamos a poner ese filtro del pensamiento crítico, más no criticón, ante todo lo que me llega, enfocar los hechos o situaciones desde diversos ángulos, buscar fuentes, contrastarlos,
llevar a cabo un proceso de decisión racional basado en valores y principios esenciales, evitar dejarse llevar por prejuicios y emociones irracionales y saber elegir responsablemente lo que vemos, lo que no vemos, lo que recibimos, lo que no recibimos. Y algunas capacidades de una persona con un pensamiento crítico, saber reconocer y analizar, construyen argumentos sólidos, determinan la mayor o menor relevancia de los argumentos, desarrollan la intuición y establecen conexiones entre las ideas, identifican inconsistencias y errores en los razonamientos, abordan los problemas de manera consistente y sistemática y reflexionan acerca de la justificación de sus propias creencias. Y cierro con esta idea. La verdad ilumina nuestra inteligencia y modela nuestra libertad. Por tanto, no nos hagamos esclavos de las corrientes e ideologías, no tengamos miedo a buscar, a transmitir, a defender la verdad, porque nos jugamos en ello todo. Nuestro ser como personas, nuestra naturaleza racional y nuestra libertad que nos lleva a elegir siempre el camino del bien y de la trascendencia, que a la larga es lo que todos buscamos, ese camino que nos lleve haciendo el bien, fundamentados en la verdad, a ser plenamente felices. Pues bien, con esto no me queda más que darles las gracias